El Club Deportivo Toluca era un histórico bicampeón en el Clausura y Apertura 2025, venciendo a Tigres en este último. Se hicieron bajas como Juanpi Domínguez a León, Pantera Morales a Pumas y Héctor Herrera al Houston de Dinamo, pero el turco hizo una búsqueda por suplirlos y trajo a Sebastián Córdoba, Pavel Pérez, Franco Rossi y Jorge Díaz Price. El Toluca iba a buscar mantener su corona y hacerse histórico tricampeón. Acompáñenme en este resumen del Toluca en el Clausura 2026 y están viendo esto por la Tribuna del Diablo. Competir de la mejor manera, sabiendo que la preparación fue muy poca. Iremos sin ningún tipo de excusa a buscar el partido, con nuestras herramientas, con los jugadores que puedan estar. Los Diablos Rojos viajaban hasta los Sultana del Norte, viéndose las caras con el rival de las semifinales pasadas. En la primera jornada nos enfrentábamos a los Rayados de Monterrey en el estadio BBVA. El torneo no dio suficiente descanso para algunos titulares, por lo que el turco buscó un cuadro alterno para este encuentro. En un partido inclinado por los regios, fue Eliño la única anotación del encuentro hasta el minuto 56. Simón tocó para Eliño. Pero en el minuto 83, Diego Barbosa haría una entrada dentro del área, marcando la pena máxima, pero Hugo González atajaría el penal, siendo el héroe del partido, llevándonos la primera victoria a casa. Canales toma poca distancia, Canales, la atajó Hugo Verde, la atajó Hugo, atajó Hugo González, espectacular. Bueno, carajo. El bicampeón hacía su debut en casa frente a Santos Laguna en la jornada 2. El cuadro regresó a los titulares con el debut de Pumpido, pero tras una gran llegada del cuadro lagunero, el primero a la cuenta sería para el visitante. ¡Solo el remate, gol! Pero en el segundo tiempo, el Diablo no se echaría para atrás y empataba el juego con un autogol del ex Diablo, Jared Ortega. Miren el toque de línea, la peinaba. ¡Gol! ¡Del Toluca! 3 minutos después, Paulinho conectaría el balón, pero el rebote caería a pies de Marcel Ruiz para que este anotara el segundo de la noche. América te dejo. Simón, el centro, el remate. Para finalizar el partido, Eliño haría el tercer tanto desde los 11 pasos. ¡Eliño! Así, el Toluca conseguía una victoria 3-1 frente a Santos. En la tercera fecha íbamos de vuelta a Monterrey, pero ahora San Nicolás de los Garza nos enfrentábamos contra los Tigres, que venían con sed de revancha por aquella final en diciembre. En un partido cerradísimo, pero más inclinado para el Diablo, no se movieron los ceros en el marcador. Lo más destacado del partido fue el tiro al travesaño del Canelo Angulo y la expulsión por doble amarilla de Purata. Pero el Toluca quedaba en segundo lugar de la tabla con 7 unidades, un buen inicio antes de la fecha FIFA. En la primera convocatoria del Vasco en año mundialista, decidió llevar a 3 Diablos, pero con un cambio inesperado. Everardo López tenía su primera convocatoria con la selección mayor para enfrentar a Panamá y Bolivia en amistosos internacionales. Junto a Jesús Gallardo y Marcel Ruiz representaban a México con sangre escarlata. El cuadro del turco viajó a tierras poblanas para disputar la jornada 4 contra la Franja. En el primer partido de Córdoba como titular sería una noche complicada para él. Paulinho le cedió un cobro desde los 11 pasos, pero Gutiérrez haría una parada milagrosa. Allá viene de pierna zurda, Gutiérrez en el fondo. Aparece el guardameta poblano con una taja. En todo el partido no dejó entrar absolutamente nada, pero Puebla se quedaría con uno menos, restando 27 minutos al partido. Fue un partido difícil para el Toluca, no tuvieron llegadas claras, pero no perdía el invicto, y su siguiente rival
era Cruz Azul. 0-0, figura. Se acabó el partido, el Puebla rescató el empate sin goles. En la jornada 5 teníamos un duelo de alto voltaje, Toluca contra Cruz Azul, el campeón de la Conca Champions contra el actual bicampeón en el infierno. Toluca salía decidido a seguir sumando y tenía la cifra de 12 partidos sin perder en el infierno. El partido fue de absoluto dominio escarlata y en el minuto 41, Paulinho anotaba el primero del encuentro. Izquierda, se viene primero para Toluca. Centro, Paulinho, gol. Pero en un partido controlado, Hugo González tenía un grotesco error, dejando el marco abierto para José Paradela, que haría el empate. Perfecto, Lucas Romero. Empieza la máquina a encontrar mayor dinámica el centro de Bené. Y allá va Hugo González contra remate. ¡Gol! Toluca sumaba 3 empates en sus últimos 3 partidos, pero la pregunta era si teníamos el plantel suficiente para enfrentar el próximo torneo de CONCACAF. El partido finalizó con un empate 1-1. Se termina el partido. Toluca se preparaba para una recta clave del torneo y su rival para medirse era Xolos en la 6ª jornada de liga. Toluca era sexto en la tabla general, mientras que Xolos el 10º. De nuevo, Toluca fue dominante de principio a fin. 2 goles le anularían al portugués en el 14 y 56, pero al final el marcador solo estaría decorado por un solitario gol del campeón de goleo al minuto 21. Se sumaría el regreso del Kaiser. Joan García regresaba a las canchas después de su lesión en el anterior torneo. En ese mismo partido, el Toluca celebraba 109 años de vida, haciendo un momento memorable al final del encuentro. El bicampeón visitaba Aguascalientes para la 7ª fecha, pero el turco no pudo convocar a Alexis Vega, Eliño y Nico Castro por lesión. Castro se lesionaba contra Cruz Azul, pero era una gran prueba para Pavel Pérez, siendo titular contra su ex equipo. El partido estaba cerradísimo, muy complicado para el 12 veces, pero Jorge Díaz empezaría a dar sus primeros destellos, poniéndole la asistencia a Paulinho para que el balón bese la red de los instantes finales del partido. Pero los rojos querían más y el León de Lisboa marcaba su doblete en el Estadio de Victoria. Y al final, la especialidad de la casa en táctica fija. Fede Pereira metería un testarazo a segundo palo, terminando en 3-0 en casa visitante y una contundencia importante para el turco. Entonces el 28 de febrero íbamos contra el equipo base de la selección mexicana, el campeón de 3 jornadas. Las Chivas visitaban el infierno sin saber que el Diablo estaba enrachado. Chivas fue increíblemente superior en cuanto a posesión, pero el Diablo fue contundente, lo que más se necesita, la definición. Gallardo a los 5 minutos anotaba de penal. Que fue figura contra Islandia, llega Gallardo, ¡gol! Pero era el gol debut del mexicano Jorge Díaz Price al 16. La recupera y viene Díaz Price hacia la diagonal. Paulinho le va a entrar de una, no, metió, que golazo, van a meter golazo, gol. Golazo que metió el Toluca, golazo del bicampeón. La Hormiga González después anotaría 2, pero serían anulados. Viene Álvarez, clavó el centro, Romo. Otra, no, el Saoto, ¿quién es? Sí, no. Pero el Diablo da una exhibición exquisita en el campo con ese 2-0, ilusionando de nuevo a toda una ciudad e imponiendo a todo un país. Se acabó. El Toluca es el nuevo líder momentáneo del campeonato. Partidazo, doctor.
Visitábamos CU, era un duelo de invictos en la jornada 9. Pumas venía fuerte con un ex Diablo como referente de ataque, pero el Diablo daba uno de los mejores partidos en todo ese torneo. Arrancaba las acciones en Ciudad Universitaria y la escuadra felina abriría el marcador con la ley del ex desde los 11 pasos. El ex delantero del Toluca, gol de los Pumas. Pero la respuesta no tardaría en llegar y el Canelo Angulo le metería un golazo al tricampeón de Champions. Corre a campo abierto, a ver, te dejo aquí. Porque trata de triangular en la entrada del Toluca, aquí el disparo. Llegó el empate, gol de los Diablos. Gol del Toluca. Nos íbamos al descanso con empate momentáneo, pero en el complemento, Fede Pereira tardaría en hacer la salida, habilitando a Álvaro Angulo, quien dejaba en ventaja a los universitarios en el 63. ¡Gol de Pumas! Pero en un tiro de esquina el balón le quedaría a Diego Barbosa, quien apuntó al arco desde fuera del área, metió un derechazo al ángulo y anotó lo que sería el gol nominado a gol del año y el empate para los Diablos. Ahí está el toque, quiere sorprender el Toluca, va a venir el cañonazo, golazo, golazo. Toluca con el córner, retrasando la pelota y cayó la anotación. Pero los vestidos de blanco querían ganar a toda costa. ¿Y quién más para hacer el gol? Paulinho conectó un tiro centro de Gallardo y metió la anotación que le quitaría el invicto a Pumas. Allá viene el centro, Paulinho, remate, gol. ¡Gol del Toluca! ¡Lo metió Paulinho! ¡Lo metió Paulinho! Y dejándonos como sublíderes del torneo, Toluca encontraba ritmo a mitad del torneo y esto iba a ser clave para las próximas jornadas. Los Diablos Rojos partían de CU con una victoria en sus manos. ¡Terminó el partido! Pues que van muy bien, que sigan como hasta ahora y que no se den por vencidos y que van a lograr el campeonato. Ahorita el resultado yo creo va a ser 2-0 y va a ser gol de Paulinho y el otro de Liño. No, yo creo que un 3-1. Juárez no creo que se vaya en ceros. Empezaba la recta final del campeonato y el Diablo estaba más vivo que nunca. Con 21 puntos, la saga escarlata peleaba por todo este semestre, pero enfrentaba otra prueba, la cual sería contra los Bravos de Juárez. Toluca iba centradísimo a ganar el encuentro, sin piedad contra los de verde, pero había un cambio en la convocatoria, y sí, ahí estaba él. Alexis Vega regresaba para este torneo, iniciaba el protocolo y después de ver la alineación, la primera titularidad de Franco Rossi se hacía presente y entonces sonaba el pitazo inicial del primer tiempo. Franco Rossi anotaría el primero, pero se echaría para atrás por una falta anterior. Un primer tiempo para el olvido, pero los segundos 45 minutos, el Diablo se soltaría por completo. Al minuto 50, un centro al área provocaría que el Pollo Briseño consiga una falta dentro del área y sería el Liño que lo convertiría en gol. ¡El Liño! Poco después el central mexicano ganaría por altura y el Pollo anotaba el segundo para el equipo de casa. Ahí está el remate y el gol. ¡Gol del Toluca! Pero los Bravos no se iban a ir sin pelearle al bicampeón. Guillermo Castillo anotaba el minuto 72. Estupiñán falla todavía, ¡gol! Y fue entonces en el minuto 80 cuando el tablero del cuarto árbitro se levanta y anuncia el cambio de Alexis Vega, quien después de 3 meses regresaba a las canchas ovacionado por 27,000 almas.
segundos era lo que agregaba el juez y al minuto 97, Paulinho hacía un gesto técnico hermoso, digno de un delantero de su talla. Comprometido aquí, no tiene que barrer así y mandar el balón afuera. El saque lateral ya lo cobró el Toluca. Viene Marcel. Paulinho. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol del Toluca! Una tarde maravillosa para el bicampeón, un marcador final de 3-1 y un equipo imparable, invicto, sin nadie que pueda darles cara, pero eso cambiaría en la recta final del torneo. Todavía va a tener otra, no, ya Santander dice, se acabó el partido. Toluca ha derrotado 3-1 al equipo de Bravos. Empezaba la Conca Champions para el Toluca, pero en un pasto sintético que debería estar prohibido. Se jugó contra San Diego. Lamentablemente al minuto 40, Marcel Ruiz se rompía el ligamento cruzado anterior y menisco medial de la rodilla derecha, dejándolo fuera del Mundial y de los próximos 6 a 9 meses. Fuera de la noticia del Mundial, la afición conectaba con el centrocampista mexicano, quien iba a tomar la decisión de no operarse. Marcel Ruiz, todo indica que se habla que la lesión va después del Mundial. A ver, ¿no? exclusiva, Pollo. No, a ver, no, no es exclusiva, pero a lo que tengo entendido es que Marcel todavía no está operado porque está con mucha masa muscular y va a intentar poder a ver si le da para jugar algunos partidos antes del Mundial, y si no, se opera. El Diablo volvía de California para medirse a los rojinegros en la 11ª jornada del campeonato. El técnico argentino apostaría por una plantilla alterna con el regreso de Alexis Vega a la titularidad, pero esto no daría resultado, ya que Atlas saldría con un esquema completamente defensivo. Entonces llegaron los cambios. Paulinho, Eliño, Canelo Angulo y otros más entrarían a la acción y sería hasta el agregado donde llegaría la apresurada anotación del número 10 de los Diablos. Paulinho la dejó, Canelo, ¡gol! Parecía que el partido estaba terminado, que nos íbamos con 3 puntos en la bolsa, pero restando 2 minutos al tiempo agregado, Víctor Ríos hacía un golazo imparable que empataba el marcador. En el tiempo se le ha cambiado el nombre, pero es lo mismo, que es esencia. Acá viene el Ríos, ¡golazo! ¡Golazo! ¡Golazo del Atlas! Empate con sabor a derrota para el Diablo. Sin un elemento importante iba a ser difícil levantarse de esta, pero desde aquí se empezaba a sospechar la preferencia que tenía el turco por la Conca Champions. Indicando el final de este buen partido de fútbol que tuvo sus mejores momentos muy brillantes en los últimos minutos. Se hacía la visita a Pachuca después de remontarle a San Diego. El Toluca quería igualar la racha que tenía en el Clausura 2009 con 12 juegos invicto, pero el Tuzo no se la pondría fácil. El juego arrancó muy bien para los Diablos vestidos de negro en esa tarde y Franco Romero sería el encargado de mandar el balón al fondo en el agregado de la primera parte. ¡El Toluca! Pero en el segundo tiempo habrían ajustes que no fueron efectivos para el bicampeón. No habría orden ni llegadas. En una jugada bien armada de los Tuzos, anotarían el empate a pies de Elías Montiel. Para Montiel, y Montiel le pega gol. Se nos venía la noche y para echarle más leña al fuego, una entrada innecesaria de Fernando Arce nos dejaba con 10 en la cancha. El Diablo supo contener el vendaval que se le vino encima, pero fue un resultado frustrante, más porque no era el mismo Toluca que se mostró entre semana contra San Diego. Pero una noticia buena le llegaría a la afición escarlata, especialmente al tricampeón de goleo. Paulinho era llamado a su patria para enfrentar a México en la reinauguración del Estadio Azteca. No, ahora al final del partido, llegando al vestidor, estaba con una cara de enojado y mis compañeros no estaban entendiendo por qué, pero todavía no sabía que había sido convocado, pero estoy muy feliz. Con una alegría enorme, el delantero luso tomaría sus maletas y se iría a la concentración con Portugal, para que al minuto 63 entrara de cambio por Gonzalo Ramos. Ahí está, Chorizo Power, claro, presente. Disfruta de nuevo. La liga regresaba a la actividad después de toda la fecha FIFA y le tocaba hacer de palenque al Diablo.
en la jornada 13 del torneo, en lo que parecía ser el partido más fácil del torneo, pero sin quererlo, sería la primera derrota de esta justa. Toluca jugó un partido sobrado, con oportunidades de gol, pero sin concretar ninguna. Fue hasta el minuto 76, el inesperado gol de Querétaro. Completamente solo el disparo, la tiene Julio, hacia atrás. Ganando el encuentro y perdiendo una racha de 12 partidos invictos para el Diablo. En el fondo la tiene Luis García y va a salir jugando rápidamente, veremos si tiene tiempo de más. Jornada 14 del fútbol mexicano y San Luis se ponía en el radar, ya estando muy cerca de la liguilla. El partido fue de trámite para el Diablo y Franco Rossi anotaba su único gol en este torneo al minuto 72. Buena jugada para Pavel que filtra, ahí está Franco Rossi, gol del Toluca. Pero en un partido envuelto por la polémica, el central marcaría la pena máxima en contra. Joao Pedro anotaría el empate que no nos convenía en un arbitraje polémico que haría estallar al turco en conferencia de prensa. Ya está, no fuimos capaces por ello de sostenerla, pero bueno, es así. No nos vamos a poner a llorar. Todo lo que diga puede ser usado en tu contra. Si fue penal, ¿cómo la ve de aquel ángulo? Es imposible. No, eso es lo que yo digo. Porque si es penal, es buenísimo porque hay un cuerpo delante y la pierna de aquel lado, ¿no? La verdad no la vi ni la quiero ver. Seguía un compromiso que definiría si el Toluca estaba en buena forma o simplemente estaba cumpliendo con la liga. A 2 jornadas de finalizar el torneo, visitábamos el nuevo Estadio Azteca. El silbatazo y aquí está. E iniciando el encuentro, el poste salvaba al América por un desvío de Nico Castro. Mete el centro, remate, pegó en el poste y se salvó el América. Sumando que Rodolfo Cota salía en plan grande. La Virgen estaba del lado azul crema, se estaban salvando de muchas, pero el primer gol caería a pies de Brian Rodríguez. Al minuto 44, un derechazo al segundo palo de Luis García, difícil de atajar para el arquero escarlata. Violante sigue, el toque para Rayito. Regresando al segundo tiempo, el doblete de Rodríguez se consumaría y metió un derechazo, venciendo de nuevo a Luis García y que nos hacía perder 2-0. Meter al arco, le va a pegar. Pero habría una luz en el camino. Un centro preciso de Alexis pondría en problemas a las Urracas y Miguel Vázquez anotaba en propia puerta. También por poco Violante nos aplicaba la ley del ex, pero pocos minutos después Luis García se pondría la capa de héroe y sacaría un mano a mano evitando el tercero en contra. Y ahora la Virgen estaría de nuestro lado. El Pantera Zúñiga haría un Kalusha 2.0 y la mandaría fuera solo frente al arco, sumándose la anulación del gol por fuera de lugar, y el cuadro escarlata empezaría a desesperarse hasta llegar al punto que sería más recordado de este juego. El turco diciendo que 2 veces se copió a la América y todo se iría al carajo cuando una patada de Liño al minuto 96, que nunca es roja, convirtiendo el sábado futbolero en un sábado de box entre todos. Fue al terreno de juego, no marcó diferencia. Cáceres fue a agarrar el Liño, se están agarrando con todo. Ramón Juárez también se metió Cota, la cual está calentita. Marcel Ruiz también, está Méndez por ahí. Fueron algunos manotazos, también agarran las cendejas. Méndez fue a dar las cendejas, agarran a Gallardo. Ramón Juárez se encara con García. Dorado llega a separar a cendejas también inflando el pecho. Llega Pavel Pérez, se fue con todo. García, Ramón Juárez, mano a mano cada uno. Se puso calientita la cosa. ¡Ay, qué juego! Pero el Liño no se quería ir sin dejarle un regalito a Cendejas, quien lo llamó y le metió una cachetada que será recordada por la historia entre estos dos equipos. Malo de Cendejas. Fue el Liño. Ahí está, mira. Bueno, el Liño se tiene que ir. El Liño, ¿qué le pasa al Liño? Se tiene que ir 3-4 partidos el Liño.
Toluca perdía su segundo partido en este torneo y el América, con su acostumbrada arrogancia, lo presumía como un título. Gallardo, se acabó el partido. El América le ha ganado al Toluca 2-1. Era momento del último choque contra Mazatlán, pero sería en su casa, donde la entrada sería gratis para el último partido en el Encanto. Toluca salía con un 11 equilibrado, nada de otro mundo, pero Mazatlán, que no se jugaba nada, iba a dar un espectáculo para toda su gente. El primer gol del encuentro sería de Berardo López. El canterano reaccionaría un rebote y nos daría la ventaja parcial antes del segundo tiempo. Bueno, gol. Pero iniciando el segundo lapso, un centro al área de Hugo González bastaría para que Brian Rubio conectara el cabezazo y empatara el marcador. Atención, remate de Rubio, gol. Pero Don Pollo Briseño no se iba a quedar de brazos cruzados. El central ganaría por altura un centro de Alexis y mandaría el balón a las redes, devolviéndonos la ventaja. Pero el Gato Ortiz empezaría a dar el espectáculo que tanto le gusta. Al minuto 58, una barrida limpia de Marcel Ruiz sería revisada en el VAR por una supuesta tarjeta roja. Por obviedad, el árbitro la echaría para atrás. ¿Verdad, Gato? El jugador número 14 realiza una entrada que pone en peligro la integridad física de su adversario. Tarjeta roja. Marcel se iba y regresaría hasta la liguilla por expulsión. El escándalo seguiría. Un centro al área sería una posible mano de Mauricio Isais, pero no había una toma clara, y aún así el Gato decidió marcarla como pena máxima, sin ninguna justificación. Bárcenas, gol. 5 minutos después, el Maza se ponía arriba en el marcador. Picó hacia la zona del manchón penal, viene Dudú. Centro de Dudú por abajo. ¡Qué jugada! ¡Gol! Pero el bicampeón quería demostrar que no estaba desenganchado. Nico Castro encontraba un hueco y un desvío nos daba el empate en los instantes finales del partido. Pero el guión estaría ahora en nuestra contra. Una pérdida infantil de Pavel Pérez dejaba mal parada la defensa y Mazatlán ganaba el partido agónicamente en su último partido de despedida. Señoras y señores, termina el partido con triunfo para el Mazatlán. Últimamente el arbitraje de la Liga MX nos ha perjudicado mucho. ¿Cuál es su opinión al respecto de las decisiones que han tomado los árbitros? Yo creo que más que nada las decisiones es más la presión que llegan a sufrir, ya que están con el actual campeón, el bicampeón, y aunque a veces nos ha tocado árbitros novatos que tienen pocos partidos por pitar, pues no nos afecta en nada, ya que aunque estemos en quinto lugar, primero o segundo, vamos a llegar a la final o a semifinales. Pues que sí, tiene que tomar cartas en ese asunto, debe de estar más enfocado en ese tipo de situaciones. Afecta directamente mucho al equipo. Porque el Toluca tiene que ganar si es que quiere aspirar a la cuarta posición. El Diablo estaba de regreso, pero ahora necesitaba de su gente más que nunca para poder ganar su último encuentro contra León. En la jornada final nos medíamos contra la Fiera, quien le urgía ganar para poder clasificar a la liguilla, pero el Toluca quería jugar los partidos de vuelta en el Nemesio 10, quedando en mejor posición en la tabla. Rodaba el balón en la Bombonera y el gol se gritaría muy temprano. Un fierrazo de Córdoba en el minuto 5 nos daría la ventaja momentánea. Observe usted, estaba liberado, le entró de zurda, la pelota pega en travesaño, poste y no sé. Después de la decisión,
Gol correcto del número 7. Y sería hasta el agregado donde Diver Cambindo nos quitaría la ventaja, dejándonos tablas en el marcador. Atención con Cambingol, tiene el empate Cambingol. ¡Gol! Regresando a las acciones, el Diablo haría su segunda anotación firmada por Fernando Arce al minuto 59. Otro centro, segundo palo. Para que después en pleno matador, Jorge Díaz Price armara una jugada magistral, llevándose a todos los que tendría de frente y finiquitando un 3-1 imponente. Si pica el buen, atención, aquí está. Llega García, se lo quita Díaz Price. Atención, disparo. ¡Gol! Pero Nico Castro también quería el suyo. 3 minutos después, el casaca 8 terminaba por completo este juego, que dejaba al Toluca en mejor posición en la tabla. Para Castro. El Diablo quedaría en la cuarta posición momentáneamente, pero dependíamos completamente del Necaxa que consiguiera un empate o victoria frente al Cruz Azul, quienes lamentablemente se iban goleados y nos dejaba en quinta posición, teniendo que jugar las idas de la liguilla en el estadio Nemesio 10. Minarían la quinta posición, pero con unos números bastante buenos. En 17 juegos, el equipo conseguiría 8 victorias, 6 empates y 3 juegos perdidos. En estadísticas, son 28 goles a favor, siendo la cuarta mejor ofensiva del torneo, y solo 16 goles en contra, siendo la mejor defensa del campeonato. El Toluca sumaría un total de 30 puntos, 7 menos que el anterior torneo, siendo Paulinho el mayor anotador del equipo con 6 dianas y Gallardo el mayor asistente con 4 pases clave. Un torneo de altibajos, sabiendo que el turco prefería la Conca Champions antes que el tricampeonato, pero fueron grandes números pese a las circunstancias. El sorpresivo liderato de Pumas ante Pachuca nos daba la tabla general final, y nuestro rival a vencer en la liguilla eran los Tuzos de Pachuca. El 3 de mayo sería la primera batalla en esta serie, donde ninguno de los dos equipos iba a dejar un centímetro al otro, pero la duda se presentó en el Nemesio 10 cuando el 11 inicial era el mismo que todo el torneo, un cuadro alterno, con Alec Álvarez de titular. Nunca había jugado en todo el torneo. Desde ahí, las dudas empezaron a llegar. Iniciaba el protocolo y el Toluca realmente quería ganar este partido. Entre cánticos, emociones y nervios, arrancaba la liguilla para nosotros, pero todo se iría abajo con un gol temprano de Ener Valencia. Ese gol sería el declive de toda la serie. No es suficiente. El Toluca intentó de todo para poder remontar o siquiera empatar el marcador, pero 15 remates no fueron suficientes para convertir el 0 en 1. El Diablo perdía la ida y el panorama era difícil para la vuelta. La gente hace careció. A ver, Warrior. Vino el grito prohibido. Así es que sí se participa, la baja. Marcel, centro de Díaz Price, pelota que alcanza a cortar en el fondo Pachuca y además evitando el tiro de esquina. Se va a acabar el encuentro. Pues para mí no es decepción. Vamos a ir y vamos a remontar ahí en Pachuca. Si en Pachuca no remonta, no pasa nada, bueno, vamos a ver en Pachuca, ¿no? Ahí ya tenemos con mi esposa tenemos ya el boleto comprado, vamos a ver qué pasa. Y ahí vamos a echar los huevos al Toluca para ver qué va a pasar. Pues la ausencia de Alexis Vega y Gallardo fue horrible, la verdad se notó bastante. No, pues es que fue factor, ¿no? Factor de que no existiera Gallardo. Alexis todavía anda ahí medio dañado, le da miedo entrar al golpe, pero al final yo creo que Gallardo es una clave y no hay quien lo reemplace. Entonces llegaba el 10 de mayo, en el pleno Día de las Madres. Toluca visitaba a los Tuzos de Pachuca buscando la remontada con un 11 más confiable. La esperanza de buscar 2 goles en el marcador no estaba tan lejos,
Pero eso cambiaría de nuevo cuando el partido aún era joven. No pasaba ni 10 minutos en el cronómetro y un completo clavado de Ener Valencia nos hacía pensar que Marcel Ruiz había cometido falta dentro del área, pero sería checada por Adonai Escobedo. Con la intervención del VAR, el central daría por bueno un penal que sería completamente un robo. Juegue, el disparo, ¡gol! Ener Valencia anotaba el segundo en el global, partiendo en dos la mentalidad que se tenía y algunas de las esperanzas que todavía habían. 3 goles necesitaba el Diablo, y claro que lo buscó, pero el destino nos tenía preparado el peor de todos los destinos. 2 postes nos ahogarían el grito de gol. Muy buen disparo, excelente, después de que Marcel había abanicado y se salva, lleva 2 en el poste Pachuca, Para que iniciando el segundo tiempo sucediera lo que nadie en la afición escarlata quería, John Kennedy hacía el tercer gol en el global y prácticamente ya estábamos eliminados. Viene Kennedy, gol. Claro que Toluca siguió intentando, pero lamentablemente el resultado no se dio. Se acabó el partido, las esperanzas y la posibilidad más grande que tenía el Toluca de lograr un tricampeonato. Dolió ver cómo terminaba todo, pero el Diablo se apoya en las buenas, malas y peores. Espero les haya gustado el video, que les haya servido esta recapitulación del último torneo, a escasos días de que inicie ya el Apertura 2026. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Ayudarías mucho a este tipo de proyectos y prepárense, porque un resumen completo de toda la Conca Champions, donde el Toluca fue campeón, está por venir. Sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente torneo y vieron todo esto aquí, por la Tribuna del Diablo.